de tenerla, pues tiene muchas cosas. Bueno, entonces acá estamos en el árbol binario. Bueno, aquí estamos en el caso, por ejemplo, en el caso de convertir árbol en lista. Y miren la diferencia. Miren, este es para sumar los elementos en un árbol. ¿Sí? Y miren acá cómo lo transformamos en lista. ¿Qué ven ustedes allí para transformarlo en lista? ¿Qué ven allí ustedes? ¿Qué cambió? Miren acá. Acá devolvemos para sumar y acá hacemos para hacer una lista. ¿Qué cambió allí? Pero, ¿qué cambió o sea, en cuanto al código? Sí, observen acá. Tienen este primer código y este primer código y este segundo código. Miren el primer código. Estamos haciendo la suma. Y aquí estamos convirtiendo el árbol en una lista. ¿Qué cambió y qué es similar? Digamos que la condicional, digamos que puede ser la misma y la recursión, pero la construcción de la lista como que cambia un poquito. No sé, Sí, veo. sí, no, miren acá, siempre, miren acá, aquí hay una condición para preguntar el caso base, aquí hay una condición para preguntar el caso base, observen. ¿Y qué más tienen en común? Miren acá esta función y miren acá esta función. ¿Qué más tienen en común esas dos funciones? Además de la pregunta del millón, que es, bueno, ¿cuándo paro? ¿Y qué otra pregunta tiene allí? ¿Qué tienen en común ambas soluciones? A pesar de que solucionan problemas diferentes. Profe, que ve los dos casos de la gramática, ¿no? Y que pues en la otra sumamos, en esta hacemos un append porque vamos a construir una lista y pues en el caso del número, pues de una construye la lista con el número y eso es lo que va a estar uniendo en los llamados recursivos. Exactamente. Y miren que esto viene en base a la gramática, porque en la gramática vamos a tener esta condición de terminación y esta condición de llamado recursivo. Entonces, no importa lo que usted vaya a hacer, siempre la estructura va a ser la misma. Estoy hablando de la estructura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa barra es un OR o es como un separador nomás? O sea, vas a decir, quiere decir que va a ser un entero o va a ser un símbolo o solamente es como para separar. Eso es un OR, es un entero o un símbolo. En Backus Now, esto es un OR. Esto es un OR. Ok. Igual, la salida, esto es un OR. Es una lista vacía o un entero seguido de una lista de números, correcto. Pero una pregunta, en Backus Now esa barra es un OR. También lo puedo expresar como dos reglas, como hacen aquí. ¿Qué me hizo? Aquí está. Bueno, lo puedo expresar así, miren, es un OR, o también lo puedo expresar como dos reglas. Que es así, 4 puntos igual, vacío, y 4 puntos igual, lo que tenga que ser. También lo puedo expresar así. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, es lo mismo. Bueno. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? En la idea del diseño de programas que se manejan acá, pues debe tener primero, identifique el caso base, o sea, el caso base donde termina la recursión, o sea, donde es que ya no hay más llamados, cuando es un símbolo terminal, que en ese caso tendríamos que es cuando la lista vacía, un entero, un símbolo, según el caso. La idea es pasar de estados no terminales a uno terminal. Cuando usted tiene el llamado recursivo acá, pues eso es un estado no terminal. Tiene que llamarse hasta que en alguna parte termine. Y la estrategia es llamar recursivamente a la función desde un estado no terminal para llegar a uno terminal. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué me asegura a mí llegar de un estado no terminal? Un estado no terminal es cuando es símbolo, árbol binario a uno terminal. Aquí, ¿qué me lo está asegurando? Yo les digo, aquí está seguro que esa recursión va a llegar a un estado final. ¿Qué me lo asegura aquí? ¿Qué comando o comandos me los está asegurando? Ahí dice const empty, es cuando llega al final de la lista y encuentra un lugar vacío, ¿no? Sí, pero ¿cómo la lista llega a ese vacío? O sea, ¿cómo Por el vacío de la lista, o sea, porque tiene un operador vacío cuando llega al final. No necesariamente, sino que en la función que me está asegurando que cada vez que yo llamo... El número, cuando ya no encuentran números, sino otra cosa. Sí, es que el número es la condición de parada, pero supongo que entra el segundo caso. Entonces, ¿qué me supongamos que se acaba la lista, ¿sí o qué? Sí. Ya no encuentra número, ya encuentras algo vacío, entonces ya no es número, entonces ya no entra la condición. Ahí ya es cuando para el ejercicio, no sé. El ejercicio no puede parar a menos de que sea un número. O
sea, la única manera que pare esto es condición de parada. No tiene otra opción, tiene que ser un número. ¿Por qué tiene que ser? ¿Qué pasa si no es un número? ¿Qué hace la función si no La es un número? recursiva. La recursiva. Entonces, eso tiene que parar en un número. Sino que la pregunta va relacionada con respecto al árbol, ¿qué me asegura a mí, dentro de la función que implementé, que sin importar las veces que yo lo llame, siempre voy a llegar a una condición de terminación? ¿Quién me asegura eso dentro del código? ¿Quién me lo está asegurando? Que hay algo que me lo está asegurando, y es clave. ¿Qué me asegura que cada vez que yo llamo, poco a poco voy a llegar a esa estructura donde la función, donde el árbol es solo un número? ¿Qué me lo asegura? El Es algoritmo de la abajo, que recursión, la ¿no? lista. ¿no? Exactamente, estos dos señores, el K y el KDR, esto va por el hijo izquierdo y esto va por el hijo derecho. Tarde o temprano voy a llegar a una hoja. Eso es lo que Dígame. acaba, o sea, eso es lo que asegura que se va a recorrer toda la lista. Y no va a quedar en un bucle infinito, correcto. Porque si usted no lo tiene estructurado bien, eso le va a quedar en un bucle infinito, ¿sí? O va a fallar, ¿sí? Entonces, allí es donde sucede eso, o sea, en alguna Ve, profe, parte, dígame. Una duda que surgió acá mientras estábamos haciendo esto es, si son 19 ejercicios, somos 40 estudiantes, entonces nosotros que quedamos libres sin ejercicios, nos colocamos a colaborar un estudiante o Sí. se pueden repetir ejercicios o usted coloca otros. Ustedes pueden llegar, pueden repetir ejercicios y acuerdan cuál es el mejor, o sea, ustedes lo manejan. Les he dejado, de hecho la dificultad del taller es eso, organizarse. Sí, eso, o sea, ustedes lo pueden manejar como ustedes. Lo que yo sí voy a calificar es lo que van a subir al foro, ¿sí? Entonces, si algún punto está flojo o algún punto está como que, hey, no, pues le baja a todo el mundo. O sea, esa es como la dificultad del ejercicio. De hecho, la dificultad del ejercicio es que lo hagan cooperativamente. Ustedes tienen el canal de Telegram, pero pues tienen que aprender a manejarlo. Esa es la dificultad del ejercicio, de hecho. ¿Sí? Por eso es que les puse, eso es un reto. Porque ponerse de acuerdo con la gente a veces es difícil. Entonces, ahí es para que practiquen también un poco esa parte, que es trabajar así cooperativamente. Entonces, sí, ustedes pueden llegar a un acuerdo. Usted le puede decir a tal grupo, bueno, me gustaría integrarme con ustedes para trabajar el ejercicio y para usted asegurarse. O sea, la idea es que ustedes mismos se aseguren que la calidad de lo que se suba sea muy buena, ¿sí? Que ustedes sepan que está seguro el 5. Por ejemplo, una alternativa, pienso yo que podría ser, digamos, que si alguien ya plasmó el código en un punto y la explicación, digamos, que está un poco flojita y no tiene una mejor idea, uno puede decir, vea, compañero, yo tengo una mejor manera de explicar el ejercicio de manera gráfica o algo, como para que el profesor vea que está mejor explicado. Y entonces, si se llega a un acuerdo, pues ahí es donde uno entra a trabajar también. Exactamente. Profe, haciendo una wiki, ¿no sería un foro abierto? Él escribiría y uno puede, pues, seguir aumentando o corrigiendo pues, lo que ellos escriben. Bueno, yo le voy a habilitar que todos puedan editar, sin ningún problema. Sí, que todos puedan editar, ningún problema. Entonces, la idea es que lo dejen organizadito, punto 1, punto 2, punto 3. No voy a aceptar 2 posts por el mismo punto, tienen que ser uno solo. Me voy por el más fácil, el peor. Entonces, no, gánense en ese 5. Ahí lo duro es la cooperación. Ya en el taller 2, pues volveremos a la metodología normal. Pero puede ser que a lo largo del semestre se me ocurra otro ejercicio similar. Voy a ver qué tal me va con esta experiencia. La primera vez que hago algo así. Vamos a ver cómo se han sentido con esa idea. ¿Cómo han sentido allí? Que lo veo interactuando. Pues hasta el momento nadie quiere el número 18. ¿Para qué lo tiene que hacer? Pueden hacerlo entre todos, ¿sí? Entonces, es esto. Parcial grupal, exactamente. Entonces, muchachos, yo sé que esos ejercicios están resueltos por ahí, pero la idea es que sea su propio planteamiento, ¿sí? Para que lo pueda defender. ¿De qué sirve un buen ejercicio si usted no lo sabe defender? Eso es, por ejemplo, cuando usted se casa con alguien y conoce a esa persona el mismo día del matrimonio. Es algo así. O sea, no, de pronto se puede llevar una decepción. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, lo que yo quiero decir acá es que esta recursión tiene varias cosas clave. Lo primero es, hay una condición de parada siempre. La segunda, en el llamado recursivo, usted cambia la entrada de tal manera se asegura que usted llegue a ese caso básico. Esto, el KDR y el KDDR, esto tarde o temprano te va a llevar a este caso. No importa cuántas veces lo llames. Siempre va a terminar en el caso, siempre y cuando la entrada está bien construida. Entonces, Sí. dígame.
Eso no va a arrojar error, digamos, porque cuando llega el vacío siempre va a ir a la recursión a preguntar si el mismo elemento vacío. A mí me ha pasado Esto algunas veces que encuentra el elemento vacío y dice que espera tal cosa y le manda tal cosa. está mal construido el árbol, así de simple. O sea, como está construido, si el árbol está bien construido, o sea, si el árbol obedece la gramática, que acá, de hecho yo doy un ejemplo, por ejemplo, este caso, si el árbol está bien, aquí nunca se analiza el caso vacío, porque es que la gramática no lo considera. O sea, la lista vacía no es la parada. Aquí la parada es cuando llega a ser un número. ¿Cuándo usted asegura eso? Por ejemplo, usted pregunta por esta lista interna. ¿Cuál es el CAR de esta lista interna de H53? ¿Cuál es el CAR? El H, ¿Cuál es el KR? el 5. 5. Sí. Una cosa es CDR. Eso es el primero del resto. ¿Y cuál sería el KDDR de esta lista? De H53, el 3. Entonces, cuando usted hace llamado recursivo solo con 5, ¿qué va a pasar? Cuando usted hace llamado... Solamente a ir con el 5 del lugar, ¿no? ¿Y a qué condición llega acá? ¿A dónde pararía? ¿Ese llamado recursivo o para el número? Cuando mando el 5 solo. Para el número, pregunta si el número y suma. Ah, no, devuelve el número. Devuelve el número y ya, pues no puede hacer nada más. Entonces, efectivamente, si la lista tiene que estar bien construida. Si la lista no está bien construida, o sea, perdón, si el árbol no está bien construido, pues no espere que le funcione bien, ¿no? Eso es parte del trato malévolo que uno hace con las funciones. Es parte del trato demoníaco que uno hace ahí. Entonces, efectivamente, la entrada tiene que estar totalmente acorde con lo que ustedes hacen con la función. O sea, lo que dicen acá en la especificación recursiva de programas es que el programa se construye considerando la estructura. No funciona de otra manera. Si la estructura está mal construida, el programa no va a funcionar. Para ir a contar. No se preocupe por las validaciones, ¿sí? Uno supone que la entrada de antemano está bien construida. Eso es algo que uno supone, ¿sí? Eso es algo que siempre va a suponer. Entonces, siempre sigan esta receta y verán que las funciones recursivas les dan en cualquier ámbito, en cualquier problema. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí esas son partes del ejercicios que serían ETH element, que ese es muy fácil, y remorse first, pues que también es re fácil. Entonces, siempre va a trabajar sobre esta especificación. La lista es una lista vacía o un número seguido de una lista. No hay más opción. Bueno, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? Sobre la especificación recursiva del programa. Lo que nos queda es eso, o sea, la lista, o sea, perdón, el programa siempre va a seguir la especificación del tipo de dato. No tiene ninguna otra opción. O sea, usted no lo puede construir de otra manera. Si lo construye de otra manera, pues le va a dar un error, porque no es el tipo de dato que está esperando. O sea, la entrada siempre es honesta, por así decirlo. Y en ese caso, uno como programador lo supone. Ya, pues, cuando ustedes están por operativo, ¿no? El usuario es el mejor tester que usted tiene para aplicaciones es el usuario. Porque al usuario le van a ocurrir cosas que a usted ni en broma se le ocurrieron. Por ejemplo, la clásica del formulario. Ustedes preguntan por la edad de la persona, por lo que es su edad. Y hay gente que coloca 18 en letras, ¿sí? Para ustedes no tiene sentido, pero si ustedes ponen a decir, está respondiendo correctamente, ¿no? Usted dice, dígame, indíqueme su edad. Y si usted escribe 18 en letras o 18 en números, ¿por qué la respuesta en letras va a estar mala? ¿Por qué estaría mala si yo escribo 18 en letras? ¿Por qué estaría mal? Porque el programador no se acondicionó a que el usuario podía Por la pensar que costumbre. era letra. Le dejó abierta la posibilidad de escribir en letras en lugar de colocarle las flechitas que despliegan los números. Exactamente. Por ejemplo, ahí colocaría unas flechitas o una fecha de nacimiento, más bien. Coloco fecha de nacimiento y le El doy un típico calendario con el año y todo ahí. Sí, y eso es un plugin ahí, eso no hay que hacerlo, o sea, uno no se pone a hacer eso. Es bonito hacerlo, usted entiende cómo funciona, es complicado, por ejemplo, relacionar años bisiestos con años que no son bisiestos, relacionar los meses que no tienen 30 días, todo eso, pero pues eso ya está hecho, entonces pues eso se vuelve una acopla, ¿no? Usted acopla ahí el calendario, de hecho, cualquier framework de JavaScript lo tiene, o sea, o si está utilizando algún lenguaje como Java, C#, Ruby, que sea, pues eso el calendario, eso alguien lo tiene, si importa la librería lo usa. Entonces, la cuestión es eso, o sea, lo que les digo es que muchas veces toca suponerse a los errores. Y eso es una de las cosas bacanas de esto también, porque pues usted diseña su programa pensando que la entrada es correcta, pero pues cuando usted ya está programando por fuera, a usted le llega un desafío adicional. Es garantizar que sin importar lo que meta el usuario, la entrada de su algoritmo va a ser siempre correcta. Eso es otro desafío. Profe, Dígame.
O sea, entonces aquí el chiste de esta parte es como no usar ese freno que siempre tenemos como asegurado, que es el condicional que no que lo usa se vacía, sino que mirar, por ejemplo, en el caso, no puede tener bien la función y todo, pues digamos que entró mal la estructura, mal los datos. Entonces no tiene que entrar, verificar. Y otro chiste es que entrarlo bien los datos, pero usar mal la función. Entonces toca como pensar por dos lados, ¿no? Si no usar ese freno que tenemos ahí, que siempre es el nulo. Exactamente, y por eso me gusta este ejercicio, porque ustedes están acostumbrados que es null, pero es que aquí no es null. ¿Por qué? Porque es que la gramática aquí jamás consideró el nulo, jamás lo hizo. Si la gramática considerara el nulo, de hecho aquí no se pueden tener árboles de un solo nodo, es imposible, ¿sí? No hay manera, ¿sí? No hay manera, los árboles siempre van a tener dos hijos, siempre. ¿Por qué? Porque pues cuando termina el número es un hijo de los otros hijos, o sea, usted nunca va a tener un árbol que tenga un solo hijo, no, que tenga un solo hijo, aquí no se puede. Entonces, ya si le agrego como condición de para adicionar el null, pues ya es otro asunto, sí puedo tener eso. Pero como está especificado ese árbol binario, jamás vas a tener un hijo, siempre vas a tener los dos. Vas a tener ninguno o dos. ¿Cuándo no tiene ningún hijo? Pues cuando es un número, es un nodo solo. Y cuando tiene, el otro caso es que tenga dos hijos, no tiene otra opción, ¿sí? Así es que viene. Entonces, aquí estamos limitados por la gramática, pero no siempre miren que el nulo no siempre tiene que ser la condición de parada. La condición de parada es dado por los terminales, dígame. ¿Y los árboles binarios también definen que los hijos de los dos hijos tienen que ser dos hijos o puede ser solo uno? En este caso, como está especificado, solo pueden ser dos. O sea, o no tiene ninguno o tiene dos. No tiene ninguno cuando es un entero. O sea, usted para ahí. Por ejemplo, este árbol, cuando lo pintamos, mira, este es K, y aquí viene el hijo izquierdo, H53. Si tú ves, primero, no, cosa número 1, siempre se garantizan los dos hijos. Y caso número 2, si es una hoja, no tiene nada. Si lo ves aquí. De esa manera está construido. Ya. Entonces, ustedes no que siempre es el nulo, no. La gramática nos dice, el símbolo terminal es entero. Entonces, mapee eso. ¿Qué le dice? En el mapeo es un número. No hay nada más que hacer. No sé si hay más preguntas al respecto. ¿Puedes subir un momentico el árbol que está explicando? Sí, señor. Así el otro se desprende por el lado derecho el KDR, donde dice TS 10, 11. O sea, sí entiendo ahí que se desprende el S, el 10 y el 11, y el 12, ¿cómo se desprende ahí? ¿Del otro lado? Es hijo derecho del T, ya. Así Ah, queda. Este árbol que tú ves aquí es este. señor, sino que no estaba entendiendo por qué parte era que se desprendía el 12. Ah, o sea, ya. yo no sé si sé que se desprendía el nodo de S, pero el 12 no lo está entendiendo ahí, pero ya. Sí, o sea, pues él siempre va a tener sus dos posiciones. Entonces, como está estructurado aquí, la primera posición es un símbolo que nos representa como la llave del nodo. Y siempre van a venir dos árboles binarios, que va a ser el segundo y el tercer elemento. Así no lo impone la gramática. Eso es porque la gramática lo impusieron así. Y usted, pues, trabajas con eso. Si usted no puede trabajar con algo diferente. ¿Por qué? Porque es que así nos lo dijeron que era. Y así es el tipo de dato. Y nosotros como programadores, pues listo, así nos llega el tipo de dato y así lo trabajamos. Profe, Ya, una pregunta, si digamos, listo, o sea, ahí está KDDR y digamos el siguiente podría ser KDDR, ¿cierto? Sí. Sí. Si digamos desprenden, no sé, por ahí 6, ¿cómo sería ahí? No sé. ¿Y después lo qué? Digamos que de la primera profundidad, o sea, donde está HT, se desprenden 6 hijos. ¿Cómo sería ahí? Bueno, allí ya nos toca utilizar hasta el número 4, que es KDDR, que este es el... Sí, exacto, porque después de 5 creo que es, ya da error, o sea, no deja. Entonces, Toca hacer el CAR del CDDR, y ya en el siguiente sería el CDR, el CAR del CDR, del CDDR. Ya toca hacerlo así. Eso llega hasta profundidad 4. Ya si tiene profundidad 6, pues... es como, ¿ustedes han visto el meme de Michael Jackson así? ¿Lo estoy haciendo yo? Me parece que sí. ¿Qué dice ese meme? ¿Qué dice ese meme? Yo no soy quien para juzgar, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, si son 6, o sea, en el caso, si usted tiene una lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos de ese árbol promiscuo que tiene 6 hijos, este sería el CAR, este sería el KDR, este sería el KDDR, este sería el KDDR, y este sería el K con 4 Ds, DDR. Pues hasta aquí yo llego.
¿sí? Porque eso es lo que me ofrece el lenguaje. Ya el sexto tocaría el car del C, que este está con 4. Este serían 4. Entonces aquí tiene 4. CDDR. El car del CDDR pues sería el 6. Y aquí el 7, ¿cómo lo accedo? El car del CDR de CDDR. Toca así ya. ¿Sí? Pues no es o sea, es raro que yo les vaya a pasar una gramática como tan compleja, con una recursividad como tan pesada. De hecho, eso pues ya son 6 llamados recursivos. Imagínense eso de hecho con tipos de datos pequeños ya empieza a dispararse la memoria del racket. Se empieza a sufrir. Porque esto aquí que dice 500 megas aquí, ¿lo ven? Eso, donde estoy señalando, eso se dispara. Entonces al dispararse, pues ya claro, el computador empieza a chillar. Entonces, pues claro, no tiene que limitar o sea, ni en FADA se ve eso, ¿correcto? No, en FADA, de hecho, la mayoría son árboles binarios, ¿sí? La mayoría son árboles binarios. Y de hecho, la mayoría de casos nos vamos a quedar con árboles binarios. De hecho, los árboles B-tree que se utilizan en las llaves de bases de datos, que son hijos de los árboles rojinegros, cuando vean FADA, dan cuenta que son los árboles rojinegros, eso lo utilizan para organizar índices en bases de datos, para que el tiempo de búsqueda sea logarítmico. Eso es mucho mejor que lineal. Entonces, eso es binario. Sí, eso es binario. Realmente la mayoría de algoritmos están sobre árboles binarios. Uno, cuando tiene más de un nodo, un árbol ternario, por ejemplo, solo existe el hijo izquierdo, y estos son hijos derechos. Solo existe siempre un hijo izquierdo. Así es como se maneja. Siempre hay un hijo izquierdo y el resto son hijos derechos. Sí, ya también tenía esa duda. Yo dije, ¿será que el de centro se manejará central o cómo? No, ya, o sea, realmente tenemos el hijo izquierdo e hijos derechos. Sí, porque la nomenclatura siempre trata de privilegiar el lado izquierdo por los diferentes algoritmos que hay. Pero como les digo, realmente son muy poco comunes los algoritmos que utilizan más allá de árboles binarios. Realmente la utilidad de árboles binarios está dada. Y además, pues tener una triple recursión, pues es bastante costoso en memoria. O sea, tiene que guardar 3 llamados recursivos cada vez. O sea, si en el primer llamado guarda 3 llamados, en el segundo llamado tiene que guardar 3 al cuadrado, luego 3 al cubo llamados. Ahora imagínense 10 llamados. 3 a la 10. Los llamados recursivos crecen exponencialmente. Entonces, pues, no hay capacidad computacional que le aguante un número grande. O sea, no hay forma de aguantar un número grande, ¿sí? Eso se explota. Por complejidad, eso se explota, ¿sí? A los de IA, sí. Por eso es que en el primer proyecto que hagan, que es el de búsqueda informada y búsqueda no informada, ¿qué juego les puso el profe Joshua esta vez? ¿Qué juego les puso? Es un tablero con un... ¿Qué se llama esto? Bueno, un autómata, no me acuerdo cómo se llama. Pero que se mueve por una matriz. Tiene que encontrar a un monstruo, algo así, o un espíritu del bosque, pues tiene que pasar por ciertas dificultades y tiene que tener complejidad. Y tenemos que implementar 3 tipos de algoritmos. Creo que es por conteo interactivo, y lo otro creo que es por pues creo que no es por amplitud, sino por profundidad. Bueno, pues claro, porque es por amplitud, eso se muere de hambre. Por profundidad, sí está bien diseñado, lo encuentra rápido sin tanto gasto de memoria. Pero sí, o sea, de todos modos, o sea, lo que va a pasar, por ejemplo, es que, no sé si en una diapositiva, que esto era O n elevado a la d, que era la complejidad de esos algoritmos. No sé si ustedes lo vieron en IA. Los que han visto, lo están viendo o ya están viendo IA. Esa es la complejidad de esos algoritmos, es O n elevado a la d. Pues la profundidad del árbol, ¿no? Y n es el número es el espacio que uno espera entre el número de nodos, ¿sí? Entonces, claro, eso cuando ustedes hacen la búsqueda, eso se explota. Ustedes, por ejemplo, pueden probar con un tablero pequeño y ok, pero pueden con por ejemplo, un tablero tamaño 5x5, eso lo resolverá en 30 segundos. Un tablero 8x8 lo resolverá por ahí en 3 minutos. Para ponerle uno 15x15 y eso es media hora. Y auméntelo más y eso ya es el orden de horas o de días. Entonces, sin importar el PC que usted tenga. Realmente el PC no importa. ¿Cómo? Eso súmale también el tema de que guardar matrices por cada nodo. Por ejemplo, si vemos a la izquierda, eso tiene que crear otra matriz y guardar como, o sea, que diferentes matrices. Y igualmente con el de la cebolla para abajo, crea también 2 hijos
y la de derecha también quiere otros 2 hijos, entonces toca guardar como 3 matrices al inicio, como otras 6 a ir bajando y no, mejor dicho, o sea, eso se va a explotar rápido. Es bacano para los juegos, pero eso se explota rápido. Por eso es que, por ejemplo, el mecanismo, ¿usted ya vieron poda alfabeta? No, profe. Esas se utilizan, por ejemplo, para ajedrez. Por ejemplo, pues haciendo un pequeño paréntesis de complejidad computacional, cuando usted va a jugar ajedrez, usted va a hacer un programa para jugar ajedrez. No sé si aquí tenemos ajedrecistas, ojalá que sí, que tengamos ajedrecistas. Se enloqueció esto. Esperen. Aquí, ¿qué pasó? Esta es mi área de trabajo. Ajuste de lápiz, teclas express, listo. Vamos a ver. Ustedes cuando tienen... Esto se enloqueció. Esperen. Sí, esto me enloqueció. Bueno, luego lo arreglo. Ustedes cuando van a jugar ajedrez, juegan las blancas primero. ¿Cuántas posibilidades hay de jugar? ¿Cuántos movimientos usted puede hacer para iniciar? ¿Cuántos movimientos? En el primer movimiento hay 18, creo. 9 No, peones. hay 9. Son 8 peones. Sí, 9 8 peones en la primera, 8 peones a la segunda casilla, mover caballo izquierda, derecha, serían 20 posibilidades, creo. 20 posibilidades. Eso es un árbol que tiene 20 hijos. Entonces, ¿cuál sería la complejidad de considerar todas esas jugadas? Eso es exponencial elevado. Entonces, ¿qué se suele hacer, por ejemplo, en el ajedrez? Las primeras jugadas se juegan con diccionarios, los programas, que juegan con jugadas memorizadas, con las famosas entradas, ¿sí? Con las famosas entradas que incluyen de 2 a 4 movimientos, ¿sí? La máquina tiene grabado eso. Y ahora, a partir de allí, ¿qué se aplica? La máquina usted puede tener alrededor de 20 fichas 20 posibilidades que puede tener de mover las fichas. ¿Qué se hace ahí? Se aplica una heurística para saber qué movimientos me sirven a mí. Y yo analizo, digamos, me quedan 3 movimientos como de acuerdo a la heurística, que me dan mejor posibilidad de ganar. Y luego cuando puedo mirarlos 1 o 2 veces adelante. Pero imagínense ustedes ver 35 y luego 35 al cuadrado y luego 35 al cubo. ¿Cuánto me costaría 35 al cubo, por ejemplo? Con toda la información que tiene que almacenar. Versus mirar 3 y esos a su vez 3 y esos a su vez 3. Entonces, eso es lo que hacen los programas. ¿Tienen alguna función heurística? Una función heurística es que le dice a ese movimiento, le representa a usted una mayor prueba de llegar. Eso es lo que juegan, por ejemplo. Entonces, pues, yendo a esto... ¿Cómo será, no, profe? No, eso ya... porque Divide y Vencerás es una estrategia que tú tienes un problema y lo partes en pedacitos. Aquí tú lo que tienes es muchas posibilidades donde te puedes ir. Y pues en el ajedrez es conveniente para tanto la máquina como el humano poder mirar 2 o 3 jugadas adelante. ¿Por qué? Porque pues eso mejora las posibilidades de jugar. Los ajedrecistas campeones mundiales pueden mirar hasta 4 o 5 más adelante. Entonces, efectivamente, pues eso, bueno, yo no tengo esa capacidad ni me imaginaría que es ver 4 o 5 jugadas adelante. Junior que juega, ¿hasta cuántas jugadas tú crees que puedes ver hacia adelante? ¿Tú qué dices que juegas? ¿Cuántas crees que...? Pues en mi caso, máximo 2. No sé en tu caso. De pronto con la plática no quiere eso. ¿Lo perdimos? ¿Perdimos a Junior o no? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Es que el internet está malito. ¿Cuántas jugadas, tú jugando ajedrez, cuántas jugadas puedes ver hacia adelante? Más o menos cuántas. O sea, 2, 3 jugadas adelante. Pues depende, porque es que hay unas que uno ya las sabe por experiencia, incluso puede llegar hasta 7 jugadas, pero por experiencia. Hay algunas que sí se arman máximo, o sea, en normal por ahí 3, 4 jugadas. Sí. Entonces, imagine todas las posibilidades que usted tiene que considerar. Bueno, si yo muevo este caballo aquí, eso se empieza como, si yo muevo el caballo aquí, mi enemigo puede responder así, así, así. Si yo muevo la reina aquí, mi amigo, eso es lo que hace el computador. Entonces, cuando ustedes vean alfa, poda, beta, utilizas una heurística para reducir el número de jugadas y ofrecer un buen juego al contrincante. Hay un software que se llama Chess Master, que es poda, alfa, beta, pero pues con unas heurísticas muy fuertes. Bueno, entonces, que estaba por acá. Entonces, muchachos, lo que yo quiero que lleguen acá es que, primero, número 1,
lo que podemos ver, siempre considera el caso base. El caso base no siempre es el mismo, el que diga la gramática. Es el símbolo o símbolos terminales. Eso quiere decir que puede haber más de un caso base. Número 2, que siempre vamos a pasar de un estado no terminal a uno terminal. ¿Qué lo garantiza aquí? La selección del hijo izquierdo y la selección del hijo derecho. Si el árbol está bien construido, van a llegar al caso base, sí o sí. Y la estrategia de llamar recursivamente eso, pues básicamente. Bueno, muchachos, entonces ahorita vamos a seguir con conceptos de alcance y ligadura, pero descansemos unos 10 minuticos. Nos vemos entonces a las 4:10. Ahí aprovechamos y descansamos 10 minuticos. Estírense, hablen con